Bueno, vamos a tratar de empezar la clase. El programita que vamos a usar es el Creo Parametric, ¿no? Que instalaste. Y vamos a usar este libro. ProEngineer Wildfire es una versión previa al Creo. El Wildfire 5.0 fue la última versión de ProEngineer. Y después ya salió Creo 1.0, 2.0, 3.0, creo que va en el 5.0 o algo así. Pero las piezas que utiliza este autor, pues son muy útiles, van dando, va uno haciendo las primeras piezas, con cada pieza va aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Lo malo es que en este PDF que te estoy dando nada más está los proyectos. Haz de cuenta, viene una pieza que te explica, en el libro original viene una pieza que te explica paso a paso cómo irla haciendo, y después el proyecto te lo deja para ver si has adquirido las habilidades para hacerla, ¿no? En el caso de la pieza, para este proyecto, la primera pieza, la que viene paso a paso, es esta, es el clamp, y te va enseñando aquí. Estos son más viejitos, esto de hecho ni siquiera era creo que es para el Wildfire 1.0, ¿no? Estas instrucciones. Entonces muchas de esas instrucciones han cambiado, pero la metodología, es decir, la idea sigue siendo la misma. Entonces, aunque aquí vienen las instrucciones, pues algunas no te servirán, ¿no? Cuando veas en la presentación, pero yo creo que con una vez que la repasemos, con eso más o menos va quedando. Entonces lo primero es que hay que abrir aquí está, Creo Parametric 3.0, ¿no? Lo abro y llega a tardar un poquito. Aquí hay que permitirle acceso a todo. Permitir acceso, permitir acceso, permitir acceso, permitir acceso. Listo. Cuando abre, hay una pestañita. Esta, como primero, hay que cerrarla. Después voy a maximizar la pantalla. Quiero comenzar. Mira, quedó muy arriba esto. Porque a veces se usa mucho, ¿no? Ahí quedó. Pero ahora quedó muy abajo Bueno, es mejor que lo de abajo no se vea tanto, ¿no? Que lo de arriba. Entonces, hay que ver que tenemos la pantalla dividida más bien en cuatro partes, ¿no? Siempre pensarla dividida en 4 partes. Primero la barra de tareas en la parte superior, luego esto es, aquí es un árbol de carpetas, pero cuando empecemos a modelar esto va a ser el árbol de modelo. Y este es un navegador embebido que está aquí, pero uno lo puede cerrar. Y este es el área de gráficos, esta es la tercera. Y aquí abajo, en este lugar donde dice PTC Creo Parametric 3.0, es un área de mensajes. Va a ir dando mensajes con respecto a lo que estés haciendo. Entonces, pues vamos a empezar a hacer la pieza esta, ¿no? Que nos permite aprender qué es una extrusión, y además nos permite aprender a poner medidas, hacer un esbozo y varias cositas, ¿no? Entonces vamos a hacerla. Ahora se ve un poco desenfocado. Ahí, creo que ahí se ve mejor. Entonces, bueno, vamos a poner, a diferencia de Word, uno en Word, por ejemplo, escribe y ya que terminó de hacer su documento, le pone guardar. Aquí hay que hacer primero el archivo, ponerle el documento, y todo lo que vayamos haciendo se va a ir guardando en ese. Pero si uno no pone el archivo, no define directorio de trabajo, luego es difícil encontrar el archivo, el documento es difícil.
¿no? Entonces, lo primero es ir aquí a nuevo y poner, pero primero hay que definir el directorio de trabajo. Vamos a fichero, luego gestionar fichero, gestionar sesión y ponerle aquí seleccionar directorio de trabajo. Yo voy a poner ahorita en escritorio y le puse aquí documentos de clase y ahí lo voy a poner, ¿no? En documentos de clase. Entonces, aquí donde dice nombre de fichero no hay que poner nada, le voy a poner aceptar. Y en el área de mensajes, que aquí quedó justo en el borde del pizarrón, dice el cambio de directorio, say users, desktop, se ha efectuado correctamente, ¿no? Tú lo puedes ver. Entonces quiere decir que ya todo lo que guarde ahí, el archivo nuevo, va a estar en ese directorio de trabajo, en el que tú quieras. Voy ahora sí a hacer un archivo nuevo y el 80% del curso va a ser hacer archivos tipo pieza. Aquí hay que ponerle un nombre, no puede tener espacios, y creo que tiene que tener máximo 32 caracteres, pero sin espacios, ¿no? Entonces está así como, le voy a poner clan, ¿no? Pues, clan. Y le pongo aceptar. Entonces, veamos que la barra de herramientas cambió, aparecen un montón de cosas. Ahora sí, esto dejó de ser un árbol de carpetas y se convierte en un árbol de modelo. En el árbol de modelo van a ir apareciendo todas las instrucciones, todas las adecuaciones o características que le vamos a poner al plan. Y en este caso, lo que está aquí adentro son 3 planos de tamaño infinito. Este es un software paramétrico. Entonces, lo que vamos a hacer primero en el curso va a ser aprender a hacer extrusiones. No sé si tú estés familiarizado con ¿qué es una extrusión? Es la de que está la cosa y haces. Exactamente. Haz de cuenta, tienes un cuadrado aquí y entonces extruyes material a través de cuadrados, es un dado, digamos, de extrusión. Entonces, el software, lo que vamos a hacer ahorita es hacer un dibujo en 2D, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el caso del clamp está así, ¿no? Vamos a hacer este dibujo en 2D. Y después, a través del dibujo en 2D, le damos profundidad, con lo que vamos a tener un modelo en 3D. Esa es la primera característica, ¿no? El 70% de las piezas se puede hacer con extrusiones y agregando revoluciones, barridos y cosas de ese estilo, pero generalmente la extrusión es muy importante. Entonces necesitamos aprender a entrar a un plano para poder dibujar esto y darle las dimensiones adecuadas y después darle profundidad, ¿no? Entonces, bueno, como te comentaba, esta es la pieza que queremos hacer. Entonces vamos a abordarla desde el lado y aquí en la diapositiva 7 está las medidas que tiene esa piececita. Aquí también nos da alguna idea de cuáles son los planos con los que podemos empezar a trabajar. No tienen que ser los que vienen aquí, pero es bueno como convención, como cuando uno pone en un contador, cuando uno hace un for, por ejemplo un while cuando está programando y en un contador pone una i para el contador, ¿no? Podrías poner z, pero es de buen gusto poner i, ¿no? En este caso. Lo mismo acá. Ve que los planos tienen nombres. Si yo le doy clic a uno, se pone en color verde y también en el árbol de modelo lo marca, ¿no? Por ejemplo, este es este que está aquí, por ejemplo, es el top, este que está acá es el front y este que está acá es el right. Si le doy clic con el botón del medio, la bolita, bueno, le voy a llamar botón normal al botón izquierdo, porque luego se me olvida. Lo voy a llamar botón derecho y botón del medio a la bolita. La bolita tiene un clic. Si yo le doy clic y muevo, puedo mover la ubicación de los planos. Son 3 planos que se cruzan por mitad
y te digo de tamaño infinito, ¿no? Entonces, recuerda que si dejas dejas con clic 1, te va a marcar en el árbol de modelo que está seleccionado. Y eso no es adecuado. Ahorita, para empezar, vamos siempre a dar clic en cualquier parte del área de gráficos, que es esta, ¿no? Aquí le doy clic y deselecciono, quito la selección del plano. Entonces, lo que decía es que utilices plano front, referencia top y orientación superior. No sé si por aquí lo dice. No lo dice, pero generalmente es plano front cuando empieza uno a dibujar, referencia top y orientación superior. ¿A qué me refiero con eso? Voy a ir a extruir. Esta es la herramienta, de hecho está en grande. Pongo extruir y me cambia la barra de herramientas. Entonces aquí en cambiar la barra de herramientas voy a dar clic en colocación. Yo voy a poner clic en definir. Y entonces ahí sí me parece plano y le voy a poner plano front, referencia top y orientación superior. No sé presionarlo. Lo voy a cancelar. Sí. Mira, lo voy a cancelar y voy a cancelar esto también. Estaba ahí, cancela todo, ¿no? Entonces voy aquí a extruir y me cambio primero la barra. Sí. Y le doy clic aquí en colocación y luego le doy clic aquí en definir. Y entonces me aparece esto. Sí. Y ahora sí le pongo plano y le pongo front, referencia, le pongo top y orientación superior. Y le pongo esbozo. ¿Sí? ¿Grabando allí? Sí. Perfecto. Entonces aquí, fíjate, ya que le pongo esbozo, ya estoy. Ve cómo ha cambiado la barra de herramientas. Ahora tenemos herramientas para dibujar en 2D. Tenemos líneas, circulares, elipses, rectángulos y cosas de ese estilo. Pero también tenemos el plano aquí. Hay un plano que vamos a utilizar de forma 2D. Esta herramienta que está aquí justo arriba, que se llama vista de esbozo, hay que darle clic para ponerlo normal a nuestra pantalla, ¿no? El plano donde vamos a dibujar. Ahí está normal a nuestra pantalla, ¿no? Estamos ya sobre un plano. Y entonces, en el teclado hay una teclita que se llama Control y otra que se llama Shift, ¿no? Si aprieta uno Shift, deja apretado Shift y da clic con el botón del medio, puedo mover, digamos, la intersección de estos dos planos, ¿no? ¿Lo puedes hacer? Deja Shift. Entonces, lo mejor es, en esta pieza, cada pieza va a requerir, digamos, una estrategia diferente, pero en esta pieza lo mejor es llevar los planos aquí, cerca de este lugar. Es como, no es un origen, no es el origen de un sistema coordenado, pero uno lo puede interpretar así, porque con respecto a este origen vamos a proporcionar medidas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo pongo un cuadrito aquí, ese cuadrito, para existir en estos planos infinitos, necesita necesita de hecho 4 medidas, fíjate. Esta 10 centímetros, vamos a pensar, ya están definidos ahí centímetros, 10 centímetros acá, pero aparte necesita la distancia de aquí a acá, 40 centímetros, por ejemplo. Y la distancia de aquí a acá, 20 centímetros, ¿no? De aquí a acá. ¿Por qué? Porque le estás dando una ubicación con respecto a planos que son infinitos, ¿no? Entonces mi recomendación en esta pieza, y ya lo irás viendo tú, es que en lugar de tener 1, 2, 3 y 4 medidas, hagamos que el cuadrito esté enclavado, se llama, sobre los planos, ¿no? Entonces tienes 10 centímetros, 10 centímetros, y ya no hay distancia existente entre este plano
y la cara del cuadrito, y este plano y la cara del cuadrito, sino están a cero y ya no necesitas dar esas medidas, ¿no? Y aparte, eso permite que los planos estos, que en primera instancia eran infinitos, ahora se ajusten al tamaño de la pieza, ¿no? Entonces te va a ayudar mucho incluso para el examen. Entonces por eso lo pongo aquí. Y ahora vamos a empezar a hacer esta piececita, ¿no? Este contorno. Para ese contorno voy a utilizar líneas, esta cadena de línea. Entonces no importa el tamaño que tengan, olvídate del tamaño que tengan. Voy a empezar, por ejemplo, aquí. Si tú te acercas al que llamamos origen, como que el cursor se enclava, llega hacia ahí, ¿no? Entonces, fíjate, le voy a dar clic y sigo con la línea. Y justo cuando quiero que termine, le doy clic y de ahí sigue una cadena de líneas, sigue otra. Entonces le voy a dar hacia arriba, clic, luego hacia acá, clic, hacia arriba, clic, luego hacia acá, clic, luego hacia abajo, tratando de que queden del mismo tamaño, si se puede, y si no, no importa. Hacia acá, luego hacia acá abajo, luego hacia acá. Y luego fíjate aquí, voy a seguir con la línea. Voy a dar nada más aquí, que veas que voy a hacer esta patita, y esta llega a la mitad de esto, ¿no? Ya dibujamos, no arriba, no nada, sino a la mitad, para tener una referencia hasta aquí. Luego sigo, subo aquí arriba, termino por acá. Fíjate, lo voy a hacer incluso más raro para que se vea que eso no importa. Por aquí, por acá, y cierro el circuito. Llego hasta el punto, doy clic, y luego fíjate lo que voy a hacer, no voy a dar clic, ve, saco la línea hasta acá, para no estar dando clic. A veces uno quiere desactivar la función dando clic derecho, clic normal, quiere desactivarla de alguna forma. Pero la única manera de desactivar la función aquí es dando clic con el botón del medio. Cuando ya terminé de hacer todo el cuadrito, saco la línea aquí para verla y le doy clic con el botón del medio y desactivo la función. Y si le doy, fíjate, desactivo la función, pero todavía, o sea, desactivo la cadena, pero todavía sigue si quiero volver a utilizarla. Si le doy otro clic con el botón del medio, desactivo todo, ¿no? Entonces llego aquí a la herramienta de seleccionar y ya me queda la figura. Si la figura me queda de esta forma sombreada, quiere decir que sí hice correctamente el marco de extrusión, se llama un marco de extrusión. Digamos que está cerrada. Ajá, exacto, que está cerrada y que no hay líneas encimadas. A ver, dale clic a ver si te queda, ¿no? Con el botón del medio. Es que todavía no acabo de diseñar. Si alguna me queda con ángulo. No importa, ahorita lo corregimos. No me quedó sombreado. ¿No? Eso puede ser porque no está cerrado. No, ya. ¿Ya te quedó sombreado? Clic bien. Sí, el segundo clic es cuando ya te queda sombreado. Fíjate, una cosa importante de los marcos de extrusión que en Creo y casi en cualquier software paramétrico tienen esta característica, es que tienen que estar cerrados, y otra que le han denominado limpios, ¿no? Bueno, ahorita refiriéndome a esto, casi todos los softwares paramétricos, Creo, SolidWorks, creo que hay otros que aquí ya no me acuerdo cómo se llaman, utilizan el mismo concepto. Si quieres hacer una extrusión, haz primero un boceto en 2D y después le das profundidad. Todos hacen lo mismo, ¿no? Entonces hay que nada más encontrar cuáles son las herramientas que te permiten seguir esta estrategia que estamos llevando a cabo aquí. Ahora sí, regresando a la parte de que un marco de extrusión debe estar cerrado y limpio, me refiero a lo siguiente. Si tú tienes esto, vamos a pensar que tú vas a... Esto es un marco de extrusión. Y que tú vas a mandar hierro por ahí, ¿no? Entonces, si no está cerrado, por aquí fugaría. En el caso del software, si no está cerrado, esto pues no sabe que ese es el marco de extrusión, ¿no? Por dónde mandar
el material, y esto genera un problema de tal suerte que no te queda sombrero. Pero hay otra característica. Uno puede pensar, ¿sabes qué? Sí lo hice cerrado, pero además le agregué una línea aquí chiquita. Porque uno puede agarrar la cadena de líneas otra vez y ponerle una línea sobre la misma línea. Eso también te marca un error y va a hacer que no esté cerrado el marco de extrusión. Entonces, por eso te comentaba que cuando has terminado de hacer la cadena de líneas, saques la línea hasta el final y des clic con el botón del medio para que te des cuenta de que no estás haciendo líneas chiquititas en el intento de estar dándole clic para desactivar la función, ¿no? Que es algo que ocurre mucho cuando están empezando. Bueno, ¿sí sigue grabando? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a ver, voy a cerrar esto porque me está nada más incomodando. Vamos a ver cuáles son las medidas. Hay que hacer, antes de las medidas, voy a hablar de las restricciones. En el Creo y en todos los softwares paramétricos, las restricciones son de importancia vital, son demoledoras para poder hacer un diseño fácil. Fíjate tú que aquí tienes medidas, pero antes de las medidas hay restricciones geométricas, ¿no? Digamos, ¿qué crees que significa este L2? ¿No? Este L2 significa que esta línea y esta línea son de la misma longitud, del mismo tamaño. Si tú pones, porque esta se llama restricción de longitud igual, si tú pones una restricción de longitud igual, en lugar de poner dos medidas, solo pones una, porque se lo pones a una línea y a la otra le pones la restricción de que siempre tenga la misma longitud que la primera, y cuando cambias la medida, la otra cambia en consecuencia, ¿no? Pero mira, hay otras restricciones. Por ejemplo, esta es una restricción de horizontal, es una restricción fuerte de horizontal, y esta por supuesto es una restricción de vertical. Mi recomendación en este momento es, si tú tienes alguna línea aquí que no esté con vertical o con horizontal, agrégale la restricción de verticalidad o de horizontalidad. Ahorita te voy a mostrar cómo. Pero primero, cuando uno dibujó boceto, no fuimos poniendo atención en si salían restricciones de longitudes iguales, L2, L1, L tal. Entonces, se pusieron automáticamente, ¿no? Hay que borrarlas porque las puso el software sin que nos lo pidiera, nada más por la facilidad de ir dibujándolo. Entonces voy a borrar todas las restricciones de longitudes iguales primero todas las de longitudes iguales, ¿no? Voy a empezar con L1. ¿Dónde está L1? No la veo por aquí. Aquí está, L1. Voy a empezar con esta y la selecciono, se pone en verde y le pongo suprimir en el teclado. En el teclado, suprimir. Si te fijas, al borrarla me aparecen más medidas. Luego la que era L2 se vuelve L1, ¿no? Entonces voy a borrar otra, voy a tomar esta L1 otra vez, le pongo en verde y le pongo suprimir. Otra vez esta L1, le voy a poner en verde y le pongo suprimir. Esta que era L2 se vuelve L1, le pongo en verde y le pongo suprimir. Me queda solo una L1, fíjate. Este L1, ve aparte qué raro, ¿no? Porque coincidió, como lo estábamos haciendo, que esta línea fuera igual a esta de acá, ¿no? Cosa que no queremos en el trabajo, ¿no? Entonces L1 y le pongo suprimir. Entonces al quitar todas las restricciones de longitudes iguales, me aparecen muchas más medidas. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos solo las restricciones de horizontalidad, verticalidad, horizontalidad y ya, ¿no? Esas las voy a dejar y ahora voy a poner restricciones que yo sí quiero tener, ¿no? Estas eran restricciones que yo no quería, pero ahora voy a poner restricciones que yo sí quiero tener. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Están aquí arriba, mira. Solo son 9 restricciones y con esas sirven para todo. Fíjate, esta es forzar a la verticalidad, esta es forzar a la horizontalidad, es equivalente a esto, ¿no? Lo que está aquí adelante. Esto es forzar a que dos líneas sean perpendiculares entre sí.
Esto es hacer un punto coincidente. Cuando dos líneas no te quedan cerca, o no te quedan pegadas, haces que haya un punto coincidente para las dos, por ejemplo. Esto es hacer un punto medio, dejar que haya un loop, que quede justo un punto en medio de una determinada línea, ¿no? De 10 quedan 5. Esto es hacer tangente, un círculo a una línea. Esto es hacer simétricos dos puntos con respecto a una línea de simetría que vamos a ver más adelante y que también son muy útiles. Esto es hacer igual dos líneas en longitudes y esto es hacer paralelas dos líneas. Con eso, con hacerlas verticales, horizontales, paralelas, perpendiculares o iguales, te ahorras un montón de medidas, ya lo verás. Fíjate, voy a empezar con la restricción de igualdad. Le voy a dar clic aquí y según la geometría de mi figura, yo sé que esta línea sí es igual a esta. Esta que está aquí abajo sí es igual a esta. Esta que está aquí sí es igual a esta. Esta que está acá es igual a esta. Es decir, todas las líneas de este lado de la figura son iguales a esta. Vaya, las que son correspondientes, ¿no? Repito, esta igual a esta, ¿no? Y esta de aquí igual a esta. Entonces las voy a hacer. Voy a empezar, por ejemplo, puse restricción de igualdad. Voy a empezar tocando esta línea de abajo. Y después, con clic normal, y voy a tocar esta línea de abajo también con clic normal. Entonces ya me hace L1 y L1. Pero fíjate que queda la restricción seleccionada. Entonces si yo le doy clic normal a esta tercera línea, me va a igualar L1. Para poder desactivar que ya sea L1, tengo que dar clic con el botón del medio. Un solo clic con el botón del medio y reinicia el hecho de igualar. Fíjate, empiezo, toco esta y ahora toco esta. Ya se les pone L2. Si yo toco otra aquí, me va a poner L2. Entonces tengo que dar clic con el botón del medio y ahora toco, mira, esta y esta. Esas son L3, ¿no? Clic con el botón del medio y mira, ahora toco esta de acá y esta. Y ahora clic con el botón del medio y toco esta de aquí y esta de acá. Y fíjate lo que pasó, y tal vez a ti también te esté pasando. Fui poniendo restricciones. Y de repente me apareció esto de resolver esbozo de longitudes iguales. Esto es importante porque esto puede parecer que es un problema, ¿no? Que es un, ay, ya no supe qué hacer y se me está trabando. Y no. ¿Te pasó? ¿Ya no estás ahí? Mira, ocurre lo siguiente. Imagínate que este es un software paramétrico y no puedes sobre restringir algo, ni en dimensiones, ni en parámetros, ni en medidas. Voy a pensar que aquí tengo el suelo, ¿no? Tengo una superficie horizontal. Hasta le voy a poner una restricción aquí de horizontalidad. Y entonces agarro y le pongo una línea aquí y que le pongo una restricción de verticalidad. Y le pongo otra línea acá y le pongo una restricción de verticalidad. Y luego le digo que esto es L1 y esto es L1. Así que esfuerzo que sean del mismo tamaño. Y luego uno aquí arriba con una línea que aparte le pongo una restricción de horizontalidad. Eso es sobre restringir el modelo. ¿Por qué? Porque mira, si esto es horizontal, esta está forzada a la verticalidad, esta está forzada a la verticalidad, esta tiene el mismo tamaño que esta. Entonces, la línea que une los puntos superiores de estas dos, por fuerza tiene que ser horizontal. Entonces, decirle aparte que sea horizontal es sobre restringir. Los dos problemas que hay en la cosa esta es sobre restringir y sobredimensionar el modelo. Esto es sobre restringir, pero sobredimensionar el modelo es el siguiente, fíjate. Por ejemplo, puedes tener un edificio. Otra vez, tengo el piso y pongo una cosa aquí así, ¿no? Y pongo una cajita arriba de él, por decir algo. Entonces, para dar la altura total de esto, yo necesito solo dos medidas. Las que tú quieras poner. Puedo poner una medida aquí, por ejemplo, aquí ponerle 10, de aquí, ¿no? Aquí ponerle 15, de aquí acá abajo. Y ya, con eso, yo sé cuál es la medida, la altura total. La altura total será 25. Pero si yo aquí, en esta configuración, le pongo una tercera medida, le pongo aquí 25, estaría sobre dimensionando la pieza.
o el boceto. ¿Por qué estaría sobredimensionando? Porque cuando yo quiera hacer modificaciones al modelo, puedo cambiar una de las dos medidas que me determina la altura total. Es más, podría borrar esta si quiero. Puedo dejar este 10, este 25 y el software determina que esta vale 15 de cualquier manera, ¿no? Puedo borrar esta, dejar otra vez 15, 10 y el software determina que todo vale 25. O puedo borrar esta y dejar 25. De tal suerte que cuando cambie, si dejo así, cambio esta y dejo esta fuerte, me va a hacer un cambio aquí. Pero si cambio esta y dejo esta fuerte, pues me va a hacer un cambio en donde esté cambiando la medida, ¿no? El punto es que hay que dejar algo libre para que pueda hacer modificaciones del software, haya, digamos, flexibilidad, ¿no? No sobredimensionar ni sobre restringir, entonces. Entonces aquí nos aparece esta advertencia porque estamos sobre restringiendo. Dice aquí L5, L5 vertical, dice longitudes iguales. Lo más sensato es, si yo le pongo aquí deshacer, lo que va a hacer es a quitarme la última restricción que yo puse. Y eso no quiero hacer, ¿no? La restricción que yo puse, esa sí la quiero dejar, que sean iguales. Entonces no le pongo deshacer, sino que selecciono en las que me está proponiendo, por ejemplo, esta restricción de horizontalidad. Esta la puedo borrar porque mira, esto es vertical, esto es horizontal, esto es L3, esto es L3, esto es vertical, esto también es horizontal. Entonces, esta restricción de horizontalidad, si yo la quito, no va a hacer que esta línea deje de ser horizontal. Entonces, selecciono esta restricción de horizontalidad y la borro. Y entonces me dejó tener L5 acá, ¿no? Fíjate, llevo esta L1 igual a esta L2, perdón, a esta L1, L2 igual a L2, L3 igual a L3, L4 igual a L4, L5 igual a L5. Aquí como quedé dando la explicación, voy a dar doble clic en el botón del medio para desactivar todo, llegar aquí a seleccionar y luego otra vez regresar a las restricciones de igualdad para estar seguro que vuelvo a comenzar, ¿no? Quiero esta línea y esta que sean iguales. Clico en el botón del medio y por último quiero que esta línea y esta línea sean iguales y me vuelve a aparecer el problema de la sobrerestricción. Selecciono una horizontalidad, generalmente las horizontalidades no tienen mayor problema. Ahora selecciono esta de arriba y le pongo borrar y entonces la pieza ya quedó digamos un poco más simétrica, ¿no? Ya quedó con las restricciones que yo quería. O sea, digamos que lo mejor es quedarse restringiendo o verticalidades o horizontalidades, ¿no? Sí, quitar esas, es decir, deja las que sean verticales, que sean horizontales, deja todo lo que sí querías. Por ejemplo, al principio era, oye, ¿querías que esta fuera horizontal cuando dibujamos? Sí quería que fuera horizontal. ¿Esta querías que fuera vertical? Sí quería que fuera vertical. Entonces esas las dejé. Pero cuando revisé las longitudes iguales, decía, ¿esta longitud quiero que sea igual a esta? No, eso no. Entonces esas sí las borré. Dejé las que salieron de manera fortuita, pero que sí quería, esas las dejé. Y después borré todas las que no quería e impuse restricciones que sí quería, como estas igualdades. Pero al imponer las restricciones que sí quería, llegaron a aparecer discrepancias con el hecho de la sobrerestricción. Y entonces, cuando aparecían discrepancias con el hecho de la sobrerestricción, pues borraba las que eran redundantes, ¿no? Por ejemplo, podrías borrar una verticalidad si por la geometría a ti te parece que es redundante. Podrías borrar un punto en entidad, que es esto de enclavar los puntos. Eso depende de cómo vayas viendo tú la geometría, ¿no? Y bueno, hasta aquí voy a dejar lo de restricciones.